caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. En este estudio vamos a tratar acerca del misterio de por qué Jesús cerró el rollo. Porque en el libro de Lucas, capítulo 4, menciona que Jesús leyó a Isaías una parte y cerró el rollo. ¿Por qué lo cerró? ¿Qué? Vamos, sígueme. Porque es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes de la orden de Melquisedec, tú y yo, es investigar el asunto. ¿Ok? Vamos ahí, vamos a estudiar. A mí me llamó mucho la atención cuando leí aquí lo que Jesús hizo. ¿Ok? Lo que Jesús hizo. ¿Por qué cerró el rollo? ¿Ok? Te lo voy a explicar. En el Evangelio de Lucas, y hablando acerca de un poquito de Lucas, ¿no? Vos sabés que Lucas se cree que no era judío, ¿no? Lucas no era judío. Lucas probablemente se cree que era de la región de Lucania, al sur de Italia, por ahí, ¿no? De esa ciudad. Muchos que creen que era judío, pues lamentablemente yo creo que no es así. Lucas era como gentil, digámoslo, ¿verdad? Él era médico, ¿no? Y como médico siempre es un poquito más detallista, ¿verdad? Tiene que analizar, probar, reprobar, recomprobar y seguir intentando a ver qué es lo que funciona como médico, ¿verdad? En esos tiempos, ¿no? De herbalismo y todo eso. Entonces, cuando yo leo el Evangelio de Lucas comparado con el de Mateo, de Marcos, encuentro más detalles, porque Lucas era más detallista, ¿no? Por ejemplo, en la transfiguración, en el Evangelio de Marcos, Mateo, no te relata exactamente lo que conversaron Jesús cuando se transfigura, pero en el Evangelio de Lucas ahí sí te lo detalla. O sea, el tipo era más detallista, entendámoslo así, ¿no? Te da más palabras de que escudriñarlas. Por eso es que me gusta mucho el Evangelio de Lucas, ¿no? Y ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, ya tú lo lees ahí cuando tengas tiempo, dice, ¿no? Y vino a Nazaret, hablando de Jesús, porque si tú lees el capítulo 1, 2 y 3, encontrarás pues toda la descendencia de Jesús y en su bautizo, ¿verdad? ¿Te acordás cuando vimos el misterio del aceite de la unción? Habían 3 cosas que se tenían que cumplir, ¿no? Que se cumplía en el sacerdocio levítico, arónico, que el padre designaba al hijo, el hijo era sumergido en agua y después le derramaban el aceite de la unción sobre la cabeza. Entonces esas 3 cosas se tenían que cumplir en Jesús también, ¿verdad? El Padre se abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? La primera. La segunda era que se tenía que sumergir, entonces se sumerge pues en la región de Betabarrá, ¿no? Donde bautizaba por el Jordán a Juan el Bautista. Y tercero, pues no lo ungen con aceite de la santa unción, porque ese era un aceite terrenal. A Jesús lo ungen con el Espíritu Santo, por eso es que se abre el cielo y viene pues el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él y lo unge. Capítulo 3, ¿verdad? Lo unge. Entonces, antes que Jesús leyera este versículo, este pasaje de los rollos de Isaías, tenía que haber sido bautizado, porque si Jesús leía, y este es un detalle que mucha gente no lo entiende, no lo ve. Si Jesús leía este rollo, esta parte del rollo de Isaías, antes de ser bautizado, entonces no se podía cumplir lo que decía ahí en el rollo. Jesús tenía que ser bautizado primero, tenía que ser ungido para recién poder leer esta parte del rollo de Isaías, ¿ok? Es un detalle muy importante que tienes que tener en cuenta. Hay mucha gente que no lo ve, pero ya, yo te lo explico, pues como maestro te lo tengo que explicar, ¿ok? Ahora, vamos a leer lo que dice ahí, ¿ok? Porque Jesús, después de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Entonces, por 40 días, ahí tú lo puedes ver, ayunó
y después de los 40 días, pues es tentado, ¿no? Es tentado en la carne, en el alma y el espíritu, en las tres cosas, ¿no? ¿Entiendes? En la carne, en el alma y en el espíritu es tentado. Entonces Jesús pasa la prueba y después viene lleno pues de virtud, ¿verdad? Lleno de dunamis. ¿Te acuerdas cuando vimos el misterio de la potencia de los cielos? El dunamis, la palabra dinamita, dunamis, de ahí viene, ¿verdad? Entonces ya una vez que Jesús pasa la prueba de Satán, la Biblia dice bien claro pues que Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado. Entonces dirás, pero si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser tentado? Bueno, eso lo explicamos pues ahí en el video, ¿no? Pero de acá te lo resumo. En el libro de Filipenses 2:5 lo dice bien claro que Jesús se deshace de su divinidad, ¿verdad? Jesús se despoja de su condición de Dios y se hace hombre. Entonces, por eso es que fue tentado, siendo hombre, ¿verdad? Y después, cuando ya resucita, recobra otra vez su divinidad. Y todo dunamis, toda exousia, todo poder le es dado sobre la tierra y sobre los cielos, ¿verdad? Ya. Ahora, entonces, una vez que pasa la prueba del desierto, llega y comienza a enseñar pues en las sinagogas. Entonces aquí viene Lucas y nos habla pues ahí en el capítulo 4, ¿no? Después de haber enseñado en las sinagogas. Y vino a Nazaret, ¿ok? Vino a Nazaret donde había sido criado, porque acuérdate que Jesús había nacido en Belén, ¿no? Pero también pertenecía pues a Nazaret. Y bueno, donde había sido criado y entró conforme a su costumbre, ¿ok? Para los que no saben, Jesús fue educado, algunos creen que fue por los esenios, pero yo me inclino un poquito más a pensar y a creer que Jesús fue educado por los sadoquitas, por los hijos de Sadoc, ¿ok? Donde se encontraron los rollos del Mar Muerto cerca del Qumran, no en el Qumran, pero cerca del Qumran, era una localidad donde habitaban los esenios, perdón, los sadoquitas, los hijos de Sadoc, cerca de los esenios. ¿Okay? Era una comunidad judía que se había apartado para tratar de preservar la escritura y vivir una vida digna pues delante de Dios, donde estaba pues la región de Betabarra de Juan el Bautista, pues, ¿ok? Entonces, Jesús siendo educado por los sadoquitas, y acuérdate que ¿quién fue Sadoc? ¿Te acordás? ¿Quién fue Sadoc? Bueno, Sadoc fue el sacerdote que se quedó con el rey David. ¿Okay? El único sacerdocio que apoyó al rey David cuando se rebeló su hijo Absalón, ¿okay? Y le quiso usurpar el trono. Entonces, el único sacerdote de esa orden sacerdotal fueron los sadoquitas. Y acuérdate que Sadoc viene de Sadik, otra vez Melquisedec, rey de justicia. Otra vez en el linaje de Cristo Jesús, los sadoquitas, los hijos de Sadoc, ¿okay? Del sacerdocio de Sadoc, de Melquisedec, Sadoc, ¿okay? Y entonces acá Lucas nos relata, ¿no? Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado, es decir, el Shabbat, ¿verdad? En la sinagoga, y se levantó a leer, ¿ok? Ahí en la sinagoga con los fariseos. Como ya era rabí, era maestro, venía enseñando la palabra. Entonces le dieron a leer, ¿ok? Y vamos a ver qué le dieron a leer, pues. Y le fue dado, mira, el rollo del profeta Isaías, ¿ok? Entonces Jesús, conociendo las escrituras, mira, Jesús conociendo las escrituras, yo me imagino, pues, está bien, ustedes fariseos me dan el rollo de Isaías. Bueno, pues, ¿qué será bueno para la sed? ¿No? ¿Qué será bueno darles a estos fariseos? A ver, ¿qué capítulo vamos a leer? Porque acordate que en esos días no había pues capítulos ni versículos, todo era un rollo, todo era la escritura, ¿verdad? Entonces, eso de los capítulos y versículos se hicieron para nosotros, pues porque en ese tiempo no existía, ¿no? Entonces, le fue dado el rollo del profeta Isaías. Entonces, Jesús, conociendo pues de la calaña que eran los fariseos, me imagino que se pone a pensar, ¿no? A ver, ¿qué será bueno para darle a estos fariseos? ¿Qué? ¿Qué será bueno? ¿Qué leeré? Ya sé que voy a leer, ya sé que voy a leer. Porque yo he sido pues enseñado por los sadoquitas, por el rey de justicia,
entonces le voy a dar lo que los fariseos necesitan escuchar. Entonces, y como abrió el rollo, halló en el lugar donde estaba escrito. Mira, donde estaba escrito. Y le fue dado el rollo del profeta Isaías. Déjame explicarte qué significa esta palabra rollo. ¿Okay? Viene del griego 975 biblión. ¿Okay? Y esta palabra biblión viene de Biblios. ¿Okay? Biblios era una ciudad allá arriba por Sidón y Fenicia, por Tiro, Sidón y Biblos. Entonces de esa ciudad Biblos se sacaban pues el papiro, ¿verdad? De ahí se sacaba el papiro y ahí hacían los rollos, los manuscritos, el papel prácticamente. Entonces por eso se llamaba Biblios. ¿Okay? Y de ahí sale la palabra biblión. Entonces si le fue dado el biblión, es decir, el rollo del profeta Isaías. ¿Correcto? O sea, no era un libro tampoco, era un rollo, un pergamino del profeta Isaías. Entonces, mira, Jesús comienza a leer. Dice así. A ver. El espíritu de Elohim Yahweh está sobre mí. Y en ese momento, pucha, que a los fariseos les daba taquicardia, se enronchaban los fariseos, porque ellos decían, bueno, si lo está leyendo por lo que está escrito, bueno, está bien, porque eso es lo que está escrito. Pero si este Jesús lo está leyendo en primera persona, como si el espíritu de Elohim Yahweh está sobre él, entonces les daba taquicardia, pues. ¿Ok? Y entonces Jesús seguía. Por cuanto me ha ungido. Claro, pues porque ya había sido bautizado, ¿verdad? Ya había sido bautizado por Juan el Bautista, que venía ya con el Espíritu Santo dentro de su vientre de su madre, ¿ok? Y le hace la transferencia sacerdotal. Por eso que dice el libro de Hebreos, ¿no? Hay un nuevo sacerdocio, ¿ok? Transferencia de sacerdocio, ¿ok? Entonces, por cuanto me ha ungido y ha recibido la unción del Espíritu Santo cuando se bautiza. Por eso es que yo te decía anteriormente que Jesús no podía leer este versículo sin antes haber sido bautizado. ¿Ok? Porque ahí decía, por cuanto me ha ungido. Entonces, si no lo han bautizado, no podía leerlo. Pues no concordaba. Pero como ya había sido bautizado, entonces él lee, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, buenas nuevas, ¿qué cosa es? Es el evangelio, ¿verdad? Para anunciar el evangelio, ¿a quién? A los pobres, pues. Ahora, ¿quiénes son los pobres? Bueno, todo aquel que no conoce de Dios es pobre. Así, sinceramente. Ahí no está hablando de tener riquezas, ganado, tierras, ser bendecido y tener oro y plata, no. Ahí está hablando por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, es decir, a los que no conocen de Dios. ¿Ok? Ellos son los pobres. Ya te lo voy a comprobar un ratito más adelante cuando veamos el libro del Apocalipsis acerca de esto. ¿Ok? Y dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a tipos así como tú y como yo. Pues a esos que estamos parchados, a esos que estamos remendados, a esos que estamos reencauchados de la vida, ¿ok? No, si tú conocieras mi situación, brother, sister, te caes de espalda, ¿ok? Tú supieras Dios, dónde me tiene Dios por ahora. Entonces, a esos tipos, como tú y como yo, ¿ok? Que están rotos y parchados, remendados, cosidos de corazón, a esos vino Jesús. ¿Ok? Porque yo no soy mejor que tú. ¿Ok? Entonces, Jesús seguía leyendo pues el rollo de Isaías para pregonar a los cautivos. ¿Ok? ¿Quiénes son los cautivos? ¿Ok? Ahí te lo voy a explicar un ratito. A esos cautivos mentales. ¿Ok? A esos que estaban bajo el imperio de la ley. Y darles, ¿qué cosa? Libertad, pues. Que sean libres, ¿okay? Que sientan la libertad. Donde esté el Espíritu de Dios hay libertad, pues. ¿Okay? Y a los ciegos, vista. ¿Okay? Es decir, a los que no ven, darles la vista. Y acá también te voy a explicar otro más adelante. ¿Okay?
donde Jesús dice que había venido para que los que no vean, ven, y los que vean, no vean. Ahí te lo voy a explicar eso de los ciegos. ¿Ok? Para poner en libertad a los quebrantados, o sea, a esa gente que ha sufrido mucho, como tú y como yo, y para predicar el año agradable de Elohim Yahweh. ¿Ok? Entonces Jesús termina diciendo de ese rollo que le habían dado para predicar el año agradable de Elohim Yahweh. ¿Ok? Hasta ahí nomás lee Jesús. Porque eso es lo que nos cuenta Lucas. ¿Ok? Lucas nos cuenta que hasta aquí nomás leyó Jesús. Y dice, y cerrando el rollo, ¿ok? Lo dio al ministro, ¿ok? Al que servía ahí el principal en la sinagoga. Y se sentó, ¿ok? Entonces, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. ¿Por qué? Porque imagínate, Jesús leyendo eso y los fariseos ahí en la sinagoga echando humo por las orejas. ¿Qué se ha creído este flaquito de barba? Oye, ¿este no es Yahoshua ben Yosef? ¿Este no es el hijo del carpintero? Bueno, es maestro, ¿no? Pero si lee el rollo de Isaías y lee lo que está escrito, bueno, pues tiene que leerlo porque es maestro y está escrito. Pero si este Jesús, el carpintero, el hijo de Ben Yosef, lo lee y haciéndose él pasar como si él fuera el Mesías y que el Espíritu de Dios lo ha ungido a él, entonces eso le daba taquicardia a los fariseos. ¿Ok? Entonces, cerrando el rollo, se lo dio al ministro. ¿Ok? Y se sentó y los ojos de todos, imagínate, todos los fariseos, los saduceos que estaban ahí en la sinagoga, enronchándose, estaban fijos en él. Entonces, y encima comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Escuchaos, fariseos y saduceos. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Claro, porque ellos sabían, los fariseos y los saduceos sabían que algún día el Mesías iba a venir a hacer cumplir lo que estaba escrito por el profeta Isaías. Entonces Jesús le dice, eso que tanto ustedes han estado esperando acerca del Mesías, pues hoy se ha cumplido. ¿Ok? Yo, así hablando en términos futbolísticos, ha venido el equipo visitante y te ha ganado en tu propia cancha de local, ¿ok? Y te ha ganado por goleada. Es decir, se ha cumplido lo que estaba escrito en el rollo del profeta Isaías, que el Espíritu de Elohim Yahweh está sobre mí y yo he venido a darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ¿ok? Y todo lo que leímos anteriormente. Entonces, eso a los fariseos les incomodaba un poquito, pues, ¿no? Digamos, así nomás, una forma metafórica, les incomodaba, les enronchaba. ¿Cómo es posible que éste lea el rollo de Isaías y se haga pasar por el Mesías? ¿Me entiendes? ¿Ok? Ahora, mira, esa palabra cerrando el rollo es la palabra 4428 ptuso, que significa enrollar. ¿Ok? Enrolló el rollo. ¿Ok? Enrolló. Ahora yo te pregunto, porque este es el video, este es el estudio acerca de por qué Jesús enrolló el rollo. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué enrolló el rollo? ¿Ah? Pensá un poquito. ¿Ah? ¿Sabes? ¿No sabes? Yo me gozo y alábale que no es de oro, hermano. Alábale que no es de plata. ¿Ok? Algunos de ustedes me dirán, bueno, enrolló el rollo, bueno, porque estaba desenrollado, pues, ¿no? No, enrolló el rollo porque ahí se acabó lo que estaba escrito. Bueno, enrolló el rollo porque no sé, brother, porque lo enrolló simplemente. Bueno, pues, vayamos pues a Isaías, vayamos al rollo de Isaías para poder ver por qué Jesús enrolló el rollo. ¿Por qué lo cerró? ¿Por qué solo Jesús leyó hasta el año agradable de Elohim Yahweh?
¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué Jesús cerró o enrolló el rollo ahí? Porque solamente leyó hasta el año agradable de Yahweh. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en Isaías. Ahí en Isaías capítulo 61 es lo que Jesús leyó. Entonces, le dan el rollo ahí en la sinagoga y él va a esta parte. Entonces Jesús comienza a leer: el espíritu de Elohim Yahweh está sobre mí. Ya te expliqué que ya estaba bautizado, porque me ungió Yahweh. ¿Okay? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas, que es el evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrados, a reparar a los que estamos rotos, ¿okay? De corazón, y publicar libertad a los cautivos, ¿okay? Y a los presos, abertura de la cárcel, ¿okay? A promulgar el año de la buena voluntad de Elohim Yahweh, ¿okay? Es decir, el año agradable de Yahweh. Entonces Lucas nos dice que hasta aquí nomás leyó Jesús. Mira, hasta aquí nomás leyó Jesús. Y aquí el evangelista Lucas nos dice que Jesús enrolló el rollo y se lo dio al ministro. Y todos los ojos de los fariseos estaban ahí. ¿Cómo es posible que te creas el Mesías, el ungido de Dios? ¿Tú no eres el carpintero? ¿Ok? Entonces Jesús cerró el rollo. Pero el rollo no terminaba ahí. El rollo continuó. Tú lo puedes leer ahí todo el capítulo de Isaías 61. Porque el rollo, aparte de dice promulgar el año de la buena voluntad de Yahweh, ahí continúa y decía en Isaías, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Y por qué Jesús no leyó eso? Mira, ¿por qué Jesús no leyó eso? Solo leyó hasta promulgar el año de la buena voluntad de Yahweh. ¿Ok? Eso es lo que estamos estudiando. ¿Ok? Jesús no lee el día de la venganza de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no leyó el día de la venganza de nuestro Dios? Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es ese día? ¿Cuál es ese día que es el día de la venganza de nuestro Dios? Que estaba escrito por el profeta Isaías. Bueno, eso está escrito en el profeta Joel. Si tú lees Joel capítulo 2, todo el capítulo 2, yo te voy a dar la primera y la última parte. ¿Okay? La primera parte dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Mira, esa palabra moradores no dice habitantes, dice moradores. Si en tu Biblia dice habitantes, tienes que irte al original. El original dice moradores, ¿ok? Porque hay una diferencia, pues. La iglesia no es habitante, ¿ok? La iglesia es peregrina. Moradores son los que se quedan en la tierra después del arrebatamiento. Por eso dice: tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh. Ese es el día que estaba ahí, pues, en Isaías. Porque está cercano, día de tinieblas y de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como los que hubo en Egipto, ¿te acuerdas? Con las 10 plagas. Bueno, pues ahí están los dos testigos, pues, ¿no? Haciendo en la gran tribulación las señales, prodigios y milagros. Como aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. ¿Ok? Los enemigos de Israel, pues nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. ¿Ok? Y la parte final del profeta Joel dice: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Yahweh da su voz delante de su ejército, ¿ok? De su ejército celestial. Otro día vamos a tocar este tema acerca de Yahweh de los ejércitos, Jehová Sebaot, ¿no? Yahweh Sebaot, ¿no? Porque hay muchas versiones donde se habla acerca de esto, ¿no? Porque Dios tiene 3 ejércitos, te lo digo ya, ¿ok? El primer ejército es el ejército celestial, pues, ¿ok? Por eso es Dios de los ejércitos, el ejército celestial, ¿verdad? El segundo ejército es el ejército de Israel, pues,
¿Okay? Ese es el segundo ejército, las fuerzas militares de Israel. Y el tercer ejército es la iglesia, pues la iglesia que ora. ¿Okay? La iglesia que ora y pide en intercesión. Ese es otro ejército. ¿Okay? Por eso es que Dios es Dios de los ejércitos. Pues, ¿okay? Dios de los ejércitos. Tiene tres ejércitos, el celestial, el de Israel y el de la iglesia que ora. Yahweh da su voz delante de su ejército. ¿Okay? Porque es inmenso su campamento. Hablando del celestial, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día de Yahweh. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Okay? Hablando pues de ese día, el día de la ira de Elohim Yahweh en la gran tribulación. ¿Okay? Si tú eres iglesia, si tú eres creyente de Cristo, eso no es para ti. ¿Okay? Por eso dice ahí, grande y terrible es en verdad el día de Yahweh. ¿Y quién podrá soportarlo? Joel capítulo 2. Ahora, te explico pues. Jesús no leyó el día de la venganza, que es el día terrible de Elohim Yahweh, porque simplemente Jesús no vino a traer condenación, pues. Jesús vino a traer juicio. Jesús vino a traer espada, pero Jesús no vino a traer condenación. Por eso es que cuando le dan el rollo, él simplemente lee hasta el día agradable, el día favorable de Elohim Yahweh. Y enrolla y se lo da al ministro. ¿Okay? Y no lee esa parte de Isaías que hablaba del día de la venganza de Dios. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo no vamos a ver condenación, pues. ¿Okay? Los que estamos en Cristo no vamos a ver condenación. ¿Quiénes estaban ahí? ¿A quiénes les predicaba? ¿Okay? Los que creen en Cristo, los que están en Cristo, no van a ver condenación. Entonces, por eso es que Jesús cierra el rollo y dice, esto no es para los que creen en mí. ¿Okay? Y ahí te lo voy a explicar. En Juan, el evangelista Juan, nos dice, y Jesús dijo, no vine a este mundo, ¿ok? Yo vine a este mundo, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para juicio, pues. Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. ¿Qué está diciendo ahí? Para los que no ven, ahí te voy a explicar acerca cuando hablaba de los ciegos. Para que los que no ven, es decir, para los que no tienen a Dios, para que los que no conocen a Dios, ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Para que ellos vean, para que ellos conozcan a Dios, para que vean a Dios. ¿Ok? Y para que los que ven se vuelvan ciegos. ¿Quiénes son esos? Pues los fariseos, pues, porque estos creían que guardando pues la santísima, super, duper, mega, ultra, pentatera, giga, santidad, podían agradar a Dios. Por eso es que Jesús le dice, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, para que los que no tienen a Dios, vean y tengan a Dios. Y para que estos que se dicen que ven, se vuelvan ciegos. Pues. ¿Ok? Entonces, mira lo que pasa. Algunos de los fariseos que estaban ahí en la sinagoga, ¿ok? Con él, oyeron esto y le dijeron, Jesús, Yahushua, ¿verdad? Yahushua ben Yosef, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Le preguntan algunos de los fariseos, porque ellos ya habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Entonces los fariseos le preguntan, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos conocían, ellos desayunaban la Torá, almorzaban la Torá, cenaban la Torá, pero ante los ojos de Cristo Jesús, estos estaban ciegos, ¿verdad? No conocían. Supuestamente ellos decían que conocían. ¿Ok? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, es decir, si no conocieras de Dios, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís, vemos,
Es decir, porque ustedes dicen que conocen a Dios y guardan la super, ultra, mega, pentatera, giga santidad, porque dicen ustedes que conocen a Dios, vuestro pecado permanece. ¿Ok? Porque ustedes quitan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Ok? Por eso que los fariseos lo odiaban. Los fariseos lo detestaban a Jesús. ¿Ok? Lo detestaban. Entonces Jesús le dice bien claro, pues, ustedes, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora que dices, vemos que conocemos a Dios, entonces tu pecado permanece. ¿Ok? Ojalá que lo hayas podido entender. Ahora, cuando lo comparamos con lo que dice en el Apocalipsis, así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Claro, pues, porque estos eran los fariseos. Estos que decían que conocían a Dios, pero se zurraban en el prójimo. Pues. O sea, Dios te prefiere que seas frío, es decir, que no conoces de Dios, o que seas caliente, que conoces de Dios. Pero si eres tibio, como los fariseos que se decían conocer a Dios, desayunar la Torá, almorzar la Torá, cenar la Torá, y detestaban a su prójimo, ¿dónde está Dios ahí, pues? ¿Qué acaso Jesús no dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo? Pues el que ha cumplido eso ha cumplido toda la ley. Y los fariseos, pues, se decían que amaban a Dios, pero detestaban al prójimo. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Pero ante los ojos de Dios, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, porque no tienes a Dios. ¿Te acuerdas cuando vimos? Pobre, el que no tenía a Dios, ciego. Mira, ciego. Es decir, ¿verdad? Que no conoce de Dios y desnudo, verdaderamente. Esos eran los fariseos, pues. ¿Ok? Ahora, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, dice Pablo a la iglesia de Roma. ¿Ok? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque hemos sido bautizados. ¿Ok? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. ¿Y a qué vino Jesús? ¿No vino Jesús a darle libertad a los cautivos? ¿De qué? De la ley, pues. Porque la ley era muerte. Vivir bajo la ley era muerte. Por eso dice en Romanos 10:4 que Jesús es el fin de la ley, pues. De la ley de Moisés, de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que no hay condenación para los que están en Cristo. Por eso es que Jesús cierra el rollo y no lee esa parte de Isaías que decía el día terrible de la venganza de Elohim Yahweh. Porque para los que estamos en Cristo, ese día no es para nosotros, pues. ¿Okay? No hay condenación para los que están en Cristo. Y dice Juan, yo sé que tú lo has leído 1000 veces, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, único en su género. ¿Okay? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está clarito, escucha, mira. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Viste? Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Alábale que no es de oro. ¿Ok? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ok? Por eso es que Jesús cierra el rollo y no lee esa parte. ¿Ok? No lee esa parte del día terrible de Elohim Yahweh. ¿Ok? Porque eso no es para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso es que Jesús cerró el rollo. Y alábale. ¿Ok? Ahora, si vos nunca has venido a los pies de Cristo, es la mejor decisión que puedes hacer en toda tu vida.
La segunda mejor decisión es escoger sabiamente a tu cónyuge. ¿Ok? Pero la primera decisión de toda tu vida, ¿ok?, es aceptar a Cristo Jesús. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Pensá. Si nunca has aceptado a Jesús, haz conmigo esta oración que vas a pasar de muerte a vida. Abba, Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Mesías. ¿Ok? Si tú has hecho esa oración, acabas de pasar de muerte a vida y Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida. ¿Ok? Cuando venga el Mesías, nos vamos con él. Ya tú sabes, acá está tu brother, Melquisedec. ¿Ok? Así se llama el canal. Ya tú sabes, me das un like, un share, un subscribe. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. ¿Ok? ¡Selah!